yo no soy especialista de la materia, como somos muchos de los que están trabajando en este tema en el Uruguay hoy, entonces cambiar con otros colegas de otras disciplinas ayuda para corregir errores y para tratar de decir cosas con el menor número posible de cosas que estén mal. Entonces en la charla voy a presentar dos cosas. Primero, un modelo minimalista para estudiar el caso uruguayo, que está basado en el paper de Lee y compañía que salió publicado en Science. Ellos hicieron un análisis para China, en el cual analizaban muchas ciudades de China y cómo se movía la gente, y fueron los primeros que tuvieron una medida clara de que había un número importante de contagios que se producían producto de individuos infectados no documentados, ¿no? Y bueno, voy a usar ese mismo modelo en una versión simplificada para una sola ciudad, porque el fenómeno uruguayo es básicamente una sola ciudad, y después voy a tratar de ver cómo con ese modelo podemos aprovechar los datos de movilidad de Google para tratar de estimar a futuro la evolución de la epidemia usando los datos de hoy, que es lo que va a pasar la semana siguiente. Lo primero es un trabajo bastante avanzado que me parece que ya vamos a empezar a escribir una nota para guiar, pero lo segundo es un trabajo todavía muy en estado borrador y espero que sepan disculparme y sobre todo quería presentárselos para que lo criticaran y me señalaran cosas que les parece que... Los defectos de mi formación inadecuada para esta temática tratan de compensarse con el hecho de que estamos trabajando en interacción con gente de muy variadas disciplinas, que doy la lista ahí, está Paola y Marcelo y Pichi entre los matemáticos, pero también hay físicos como Marcela Peláez, que ha hecho buena parte de los ajustes que van a ver en un rato, y también biólogos como Matías Marín y Gonzalo Bello o Héctor Romero. No sé si mencioné a Maine, pero también ha estado bastante en interacción con eso. Pero bueno, yo me hago responsable de las cosas que van a estar mal. Entonces empiezo con una cosa que capaz que los aburrí porque se repite en todos los seminarios que se están dando en estos días, pero que me parece que es necesaria por un mínimo de consistencia interna del seminario. Lo que voy a usar son modelos de compartimentos que fueron introducidos básicamente a partir del año 27 por Kermit y McKendrick y otros colaboradores con ellos. La idea es dividir la población total en lugar de un análisis del estudio de lo que le pasa individuo por individuo, agrupar los individuos en compartimentos y suponer que los individuos en cada compartimento tienen un comportamiento similar y ven los distintos procesos de desarrollo de la epidemia como lo que los físicos llamaríamos reacciones químicas. Por ejemplo, acá doy un ejemplo muy simple: si tienen un caso en que tuvieran solo dos tipos de compartimentos susceptibles e infectados, podrían tener una reacción química que es un susceptible, entra en contacto con un infectado, puede contagiar con una cierta tasa de probabilidad y eso transforma un susceptible y un infectado en dos infectados, ¿no? Ese es el caso más simple, el proceso elemental de contagio. En realidad, el fenómeno real no se produce así. Cada individuo tiene una red de contactos y el contacto no se produce con un cúmulo de individuos similares, sino en realidad en situaciones individuales de contactos que se da entre un individuo y un contacto, un vecino en su red. La misma red puede tener dinámica. Por ejemplo, está claro que la manera en que nos contactamos cambia según los días de semana. En situación normal y en situación de aislamiento social como estamos viendo ahora. Y en realidad no nos interesa, digamos, la dinámica real tiene una componente probabilística evidente, porque cuando dos individuos están en contacto se encuentran, si uno está infectado tiene una cierta probabilidad de
de contagiar a uno sano, pero no, obviamente no es y el contacto no se da con individuos genéricos, con lo que nosotros llamamos campo medio, que se denomina campo medio también esta disciplina, sino con un individuo concreto y específico. La estructura de esta red de contactos puede ser muy compleja, es seguramente inhomogénea, y para algunos aspectos de la epidemia uno no puede obviar estas propiedades complicadas, e incluso los fenómenos de esparcimiento rápido de muchas epidemias requieren comprender la estructura de esas redes complejas de contactos. Pero acá voy a hacer una cosa mucho más elemental, que es usar los modelos de contacto, de compartimentos, usar una aproximación de campos medios, donde voy a suponer que no me ocupo de lo que le pasa a la estructura individuo por individuo, sino, ni siquiera para hacer estadística, sino que voy a hacer una aproximación de campo medio. Voy a suponer que los individuos interactúan con el comportamiento típico de un compartimento dado y no de acuerdo con una red. Bueno, entonces, para simplificar el análisis, además de esto, además de las aproximaciones de compartimentos, se hacen otras aproximaciones, y yo voy a hacer básicamente todas las aproximaciones. Lo primero es que los individuos son números enteros, y vamos a trabajar con variables reales, que son básicamente la fracción de individuos sobre el total que está en un compartimento dado. Cuando la población es muy grande, bueno, esa fracción está bien, es un número, está bien aproximada por un número real. Pero esto no es una buena idea cuando uno está considerando un número pequeño de individuos, donde el efecto discreto de la propagación epidémica juega un papel importante. Lo segundo es que voy a hacer una aproximación en campo medio, en el sentido de que voy a despreciar las fluctuaciones estadísticas, porque obviamente uno hace un cálculo y en realidad lo que pasa un día y lo que pasa el día siguiente fluctúa, y en realidad lo que uno tendría que hacer es un análisis probabilístico de cómo evoluciona la distribución de probabilidad de que estemos con un cierto número de individuos en cada compartimento. No es eso lo que voy a hacer, voy a suponer valores medios y voy a trabajar solo con ecuaciones diferenciales que describen los valores. No voy a tomar en cuenta todas las estructuras de la fluctuación de contacto, de la red de contacto. Voy a suponer que la red de contacto, una vez establecido el régimen de aislamiento social, es fija, y además no voy a ocuparme de toda esa estructura que es un hecho importante para algunas cosas, pero que está por fuera de este modelo. Y lo otro es que no voy a considerar distribución espacial. Es decir, uno de estos modelos determinísticos de campo medio igual podría compartimentarlos por ejemplo, por ciudades o por barrios. Yo acá voy a suponer una cosa uniforme para toda la población. Esto no está tan mal para Uruguay, porque en Uruguay la epidemia es una epidemia de una sola ciudad, está casi todo concentrado en Montevideo metropolitano, pero la gente que ha aplicado estos modelos a países donde hay varias ciudades infectadas, hacen este mismo análisis, pero ciudad por ciudad, con generalmente algún coeficiente de movilidad de cómo se mueve la gente entre una ciudad y la otra. ¿Ah? Muchas de estas aproximaciones se pueden alivianar. Por ejemplo, en lugar de considerar solo individuos genéricos, podríamos separar compartimentos más finos como compartimentos por edad, o tomar en cuenta, como decía, la distribución espacial, o incluso separar distintas etapas del proceso clínico, es decir, separar a las personas que están en sus casas, de los que están hospitalizados, de los que están en CTI, etc. Creo que voy a tratar de convencerlos de que no tenemos datos epidémicos para poder hacerlo. Entonces voy a escribir el modelo determinístico que hemos estado trabajando. Hay 5 tipos de individuos, lo que se ha llamado el modelo CEIR más indocumentados. Entonces tenemos individuos susceptibles que todavía no han estado en contacto con la enfermedad,
individuos expuestos que ya están contaminados pero aún no contaminan, individuos infectados documentados. Ahí en realidad hay un abuso del lenguaje, porque en los documentados voy a poner los individuos que van a ser documentados, pero los coloco en este casillero desde el momento que empiezan a contagiar, por más que típicamente son documentados unos días más tarde. Después hay un casillero que es muy importante para esta enfermedad, que son los infectados no documentados, y finalmente los individuos que han dejado de ser contagiosos, ya sea porque están muy aislados, o porque se curaron, o porque se murieron. Entonces, estas aproximaciones muy crudas que mencioné, esto da lugar a un conjunto de 5 ecuaciones diferenciales de primer orden, que describo aquí, y los coeficientes que describen las distintas tasas para que pasen las distintas cosas que paso a detallar ahora, y las letras describen el tipo de individuos. E son los expuestos, I sub D los individuos infectados documentados, y ND los no documentados, S los susceptibles y R los removidos. Quiero señalar que esta es una versión determinista, y para una sola ciudad el modelo que usaron, como decía antes, Lee y demás, incorporaron una componente estocástica que nosotros no estamos incluyendo, salvo de una manera muy juguete, como verán más adelante. Y bueno, y el modelo obviamente es un modelo muy, muy minimalista. Por ejemplo, incluso en la versión que usaron Lee y compañía, por ejemplo, capaz que convendría agregar un compartimiento extra, que son las personas que están contagiadas, que aún no están documentadas, y que ya están contagiando. Para mí todos los que van a ser documentados están en un mismo casillero, pero capaz que habría que separarlo en 2 casilleros. No estamos haciendo eso. Por otro lado, los parámetros que aparecen en el modelo no están bien estimados en la literatura. Las primeras estimaciones que hicieron estos colegas en China dan que el tiempo de latencia, es decir, el inverso del tiempo de sigma, del parámetro sigma, es este que dice cómo se pasa de expuestos a documentados. Es el inverso es el tiempo que las personas están infectadas pero aún no contagian, y ellos lo estimaron como un tiempo de alrededor de 3 días y medio. El tiempo de infecciosidad es el tiempo medio en que las personas contagian a otros. Acá ese es un tiempo que está muy mal estimado en la literatura, y como verán hay distintas estimaciones. Yo al principio pensé que eran errores, pero en realidad lo que sucede más bien es que, contrariamente a lo que yo pensaba inicialmente, ese parámetro depende de algunas medidas idiosincráticas, de las características de lo que se está haciendo en cada país con la enfermedad. Básicamente, la razón por la cual la gente contagia pocos días, fíjense que la gente está enferma típicamente 2 semanas, biológicamente estaría infecciosa entre 7 días y 10 días, después de ese tiempo la persona sigue enferma pero casi no contagia, pero en realidad el tiempo que observaron estas personas en China es mucho más corto, y de hecho creo que demasiado corto, pero igual el tiempo que se observa empíricamente en los modelos es un tiempo mucho más corto que el tiempo de infecciosidad biológica, porque básicamente cuando la gente empieza a tener síntomas, ya sea porque hubo aislamiento social o hay días, ya sea simplemente porque se siente mal, se queda en su casa y contagia menos. Es decir, el tiempo efectivo en el que está contagiando es más corto que el que podría contagiar por consideraciones puramente biológicas. Las consideraciones biológicas son trasladables de un país a otro, pero las condiciones de aislamiento en que le imponen o se autoimpone la persona, esas varían de un país a otro. Esas son las epidemiológicas, ¿no? ¿Cómo? Epidemiológicas serían. Sí, claro. Lo que digo es, están las consideraciones biológicas que hacen que sea la persona puede estar contagiando, digamos, 10 días, pero desde el punto de vista epidemiológico el número es mucho más corto. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso, Ernesto? Sí, sí, sí.
Bueno, de hecho, el que me explicó justamente este asunto fue Ernesto. Sí, que eso es bien difícil de entender, ¿no? Como que yo me confundí varias veces. Sí. Y además ese tiempo, quiero aclarar, no coincide para nada con el tiempo en el cual la gente está enferma. Es todavía mucho más largo. Después hay otro parámetro que aparece, es cuánto contagia un portador asintomático comparado con un portador sintomático. Está claro que estos parámetros fueron medidos en China previo a las medidas de aislamiento en China. Y está claro que un individuo que no tiene síntomas, uno espera que contagie menos porque no estornuda, no tose, y entonces el volumen de virus que libera es menor. ¿tá? Y ellos estimaron que era aproximadamente la mitad, y este número se ha repetido en varias medidas que han hecho otros autores en la literatura. Pero claro que una vez que se toman las medidas de aislamiento social, este número probablemente está mal, porque al revés, los individuos que tienen muchos síntomas están más aislados y su tasa de contagio real en la situación epidémica termina siendo menor que la de los asintomáticos, porque los asintomáticos circulan más que los asintomáticos. Y después ellos midieron una fracción de documentados, que era alrededor del 15%, con una barra de error grande. Eso eran las etapas iniciales. Hoy en día los países suelen tener una fracción de documentados más grande, porque tienen mejores procedimientos de medida, y eso hay que ver que depende mucho de las condiciones de cada país. Y por último, midieron una tasa de contagio, acá no está, perdón, no puse las unidades, está en días al menos. Bueno, como decía, yo estuve hablando con un colega biólogo, Gonzalo Bello, que trabaja en Brasil, y con Ernesto, y llegué a la conclusión de que esos números tienen problemas. Por ejemplo, la tasa de promedio de latencia probablemente es más corto, no es de 3 días y medio, sino más bien de 2 días o 3 días, incluso menos de 2 días. Así que el tiempo en el cual la gente no está contagiando una vez que adquirió el virus es más corto que 3 días y medio. En cambio, el tiempo de infecciosidad probablemente es más largo, y hay por distintas estimaciones yo llegué a que tenía que ser más bien 5 días y medio. ¿no? Y independientemente, Ernesto llegó a un número similar. Así que eso da un poco de tranquilidad. Pero veremos en los datos que ahora, cuando empezamos a medir más en detalle lo que pasa en Uruguay, probablemente el número que nos da es un poco más corto que ese. Y está claro que estos parámetros uno puede suponer que son relativamente independientes de las medidas de aislamiento social, pero definitivamente las tasas de contagio y el cociente entre la tasa de contagio de los documentados y no documentados definitivamente dependen fuertemente de las medidas de aislamiento social, y dependen de la etapa del aislamiento social y también de cómo reacciona la población a eso. ¿no? Entonces, la contribución principal que nosotros hemos hecho, y yo la verdad que supuse que todo el mundo era evidente para todo el mundo, pero veo que en la literatura no se usa lo suficiente, es que en la mayor parte de los países, y claramente es el caso en Uruguay, estamos en el régimen lineal de la epidemia. ¿Qué quiere decir con esto? Vuelvo para atrás a las ecuaciones. Estas ecuaciones son ecuaciones no lineales, por ejemplo, no sé si ven mi cursor. ¿Ven mi cursor? Lo puse para acá. Sí, sí. Una manito. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Nico. Sí, sí, ¿Ven vemos el el cursor. cursor? Sí, lo vemos. Bien. Entonces, por ejemplo, este término es el producto de dos fracciones, en dos compartimentos diferentes. Entonces es un término no lineal, mientras que estos términos son lineales. Los efectos no lineales en la etapa epidémica que estamos viviendo son despreciables en estos modelos. Obviamente, si uno tuviera un modelo de agente microscópico donde ve una red de contactos localizada, pueden haber fuertes efectos no lineales localmente. Por ejemplo, en una casa, ¿sí? Probablemente el factor de saturación del número de contagios es que se contagie toda la casa, ¿verdad? Pero si uno mira si uno hace una descripción a través de todo Montevideo, todo el país, está claro que en todo el proceso que está viviendo Uruguay, y probablemente todo el proceso que viva este año, esperemos, ese no difiera sustancialmente de uno. Y de hecho, en los países que han tenido brotes epidémicos más fuertes, o en las ciudades, pensemos en Nueva York se estima que el porcentaje de personas que estuvieron en contacto con la epidemia está entre 20 y 25%, que sigue siendo, ya estamos en un régimen no lineal, pero levemente no lineal,
y sacando algunas situaciones dramáticas vividas en algunas ciudades en el norte de Italia, todas las ciudades del mundo están en esa situación, ¿ah? En que estamos en el régimen lineal, en el cual podemos reemplazar S con una buena aproximación por 1. ¿Sí, perdón? No, no podés decir eso, Nico. ¿Sí? Fíjate lo que está pasando en Santiago de Chile en este momento. Perdón, Ernesto, no escucho bien. ¿Puedes No, que repetir? dijiste que sacando Milán, todas las ciudades del mundo están en régimen lineal. ¿Podés repetir? Que no escucho bien. Vos Sí, dijiste estoy diciendo que estamos en régimen lineal, totalmente. Claro, pero fíjate Santiago de Chile. Ahí podemos reemplazar S por 1. No se No, refiere pero al crecimiento ni lineal pero exponencial, se refiere que la ecuación es lineal. Claro, la ecuación es lineal. Porque Es el S decir, es 1. reemplazamos S por 1, S básicamente por la conservación del número de individuos. A ver, entendí. Gracias. la diferencia con 1, esto es chiquitita. Entonces Entendí. las ecuaciones quedan ecuaciones lineales. Todas son ecuaciones lineales, con coeficientes que dependen del modelo preciso que uno tenga. Ecuaciones Exactamente, por lineales eso es exponencial, ¿no? con O sea, soluciones exponenciales. Está bien. ¿Cómo? Ecuaciones lineales con soluciones exponenciales. Ecuaciones lineales. Entendí. La evolución no es lineal, obviamente. ¿Se entiende? ¿Entendí? Sí, sí, perdón, entendí. Bueno, entonces, de hecho, hay un compartimento particular, que es el de removidos, que no feedbackea sobre el resto. Esa ecuación depende del resto de los X sub I, son las distintas fracciones de los distintos individuos que están cursando la enfermedad, y que lo podemos compartimentar de distintas maneras. Esta es una manera particular de compartimental, donde los individuos que están cursando la enfermedad son de 3 tipos: los impuestos, los individuos documentados y los individuos no documentados, pero podíamos haber pensado en 28 compartimentos, donde uno fueran los individuos que viven en Canelones, otros los individuos que viven en Montevideo, otros que viven, yo sé, o unos que viven en Palermo y otros que viven en Carrasco. Podíamos haber hecho cualquier conjunto de compartimentos que se nos hubiera ocurrido. Las ecuaciones siempre serían ecuaciones lineales porque la fracción de individuos que está cursando la enfermedad es pequeña, ¿no? Entonces, si tenemos eso, podemos ya decir algunas cosas muy modelo independiente. Cuando digo modelo independiente estoy abusando de la expresión porque siempre estamos en la lógica de campo medio y de modelos compartimentales, pero no depende del detalle del modelo compartimental el hecho de que son ecuaciones lineales. Y nosotros sabemos que si los coeficientes son relativamente independientes del tiempo, entonces la solución es muy fácil. La solución es una suma de exponenciales donde los parámetros de las exponenciales son los valores propios de la matriz A, donde A es la matriz con elementos A. ¿Ah? Entonces el problema es un problema muy elemental. Normalmente, cuando uno tiene un único compartimento de individuos documentados, esto es lo que da el crecimiento exponencial típico de los modelos SIR. Pero está claro que cuando uno tiene más de un tipo de compartimento de individuos cursando la enfermedad, ya sea estos 3 que propone el modelo de Lee u otros, en lugar de tener una exponencial, uno va a tener una suma de exponenciales. Y entonces esto, bueno, esto tiene muchas ventajas. Lo primero, que permite tener una solución explícita. Si uno va a ajustar con respecto a datos, en lugar de usar funciones de ajuste relativamente arbitrarias, acá tiene la solución explícita de cómo son las ecuaciones que efectivamente está teniendo. Y eso simplifica enormemente el algorítmica. La segunda ventaja es que esto permite explicar muy simplemente el fenómeno subexponencial que se ve en el Uruguay de la epidemia. Y le voy a dar mi interpretación de los hechos. Mi interpretación de los hechos, bueno, primero que nada, si uno intenta ajustar los datos con una única exponencial, obviamente no funciona. ¿Ah? Acá estoy mostrando la curva. Alguien puede decir, bueno, pero sos demasiado optimista, lo hiciste durante un mes. En realidad, la gente que intentó ajustar por una exponencial, el primer régimen también se ve que esto no se parece en nada a una exponencial, este régimen que estoy señalando acá, y tampoco funciona, aunque le tomemos una ventana de tiempo más corta, no funciona, no hay un régimen exponencial. ¿Por qué no hay un régimen exponencial? Porque en las medidas de aislamiento social en el Uruguay se tomaron cuando había
4 individuos documentados, 2 individuos, bueno, las primeras cuando había 2 y la siguiente cuando había 4 individuos documentados. ¿Eso qué quiere decir? Que si hubo crecimiento exponencial, y yo creo que lo hubo, sucedió antes de ese día. Y no fue documentado. A partir de ese momento, se tomaron medidas que fueron acatadas de manera muy fuerte por la población en todo el primer periodo. Entonces, entramos en un régimen en el cual estábamos en un régimen subexponencial desde el principio. Pero alguien dice, pero si estamos en un régimen subexponencial tendríamos que tener una exponencial, una exponencial decreciente. Y sin embargo la curva era creciente. Pero cuando uno tiene más de un individuo, entonces más de un tipo de individuo indocumentado, entonces puede tener fenómenos de inercia. Y de hecho, por ejemplo, si ajustamos con 2 exponenciales, la curva ya se ajusta bastante bien. ¿Bien? Y esto es una explicación elemental de lo que pasó. Simplemente teníamos un número importante de individuos expuestos en espera, que fueron cayendo a la documentación progresivamente. Aún no estaban documentados, ya sea porque nuestro proceso de documentación era pobre, o más probablemente porque estaban incubando y terminaron enfermándose o contagiando a otros. Entonces, cuando uno tiene más de un casillero de individuos documentados, no tiene una exponencial, sino una suma exponencial, y ahí puede tener fenómenos de inercia. Y quiero señalar que cuando hace el ajuste, los parámetros de las exponenciales que aparecen son los 2 negativos, desde el principio. Desde el principio entramos en un régimen en el cual los 2 exponentes eran cercanos a 0, pero negativos. Bueno, si uno agrega en lugar de 2 exponenciales, 3 exponenciales, ahí el ajuste es muy, muy bueno, pero también uno se puede preguntar si no está sobreajustando, porque está usando una función de ajuste que tiene 6 parámetros, que son las 3 amplitudes y los 3 exponentes. ¿Bien? Pero yo quiero señalar que este es un problema general. Si nosotros usáramos un modelo con 8 compartimentos o con 27 compartimentos, siempre la solución será una suma de exponenciales. Si tenemos 27 compartimentos, son 27 exponenciales que tenemos que sumar, y yo creo que los datos claramente no permiten ajustar 27 exponenciales. Y además, quiero decir, los prefactores tampoco los podemos fijar, porque dependen de condiciones iniciales en una cantidad de compartimentos que no vemos. Solo vemos un compartimento, que es el compartimento de los individuos documentados, que es una pequeña fracción. No es una pequeña fracción total, pero es solo uno de los compartimentos entre muchos otros. Nicolás, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cortita nomás. La curva los puntos que estás graficando ahí son los... Yo estoy teniendo problemas de conexión y no sé si ustedes me escuchan bien a mí, pero yo a ustedes los escucho muy cortados. ¿Podés repetir la pregunta? Sí, nosotros te escuchamos bárbaro, creo, yo por lo menos. Los puntos negros ahí, Dale, para ser decime. claros, los puntos negros son los casos activos que documenta el SINAE, ¿no? Sí. Está. No, los infectados diarios son. No, los casos activos, por eso, cacha. No, estos son los activos. Está bien. No, son los activos y no la incidencia. No son los activos. Está. Y la Estos segunda son es, los activos. ¿podés comentar brevemente cómo hiciste el ajuste? ¿Es un mínimo Bueno, el cuadrado no ajuste lineal? es un ¿Qué ajuste hiciste? no lineal sobre esta función. Un mínimo cuadrado no lineal. Digamos, la curva central es una curva de mínimos cuadrados, y el código basado en un algoritmo de Wolfram que usamos estima las fluctuaciones estadísticas y te da una barra de estimación fiable a 95%. Sí, está. Pero es mínimo cuadrado no lineal, básicamente. O sea, no hiciste ningún cambio de variable, nada para hacer mínimos cuadrados. Nada. Está eso. Ajuste no. No, es una Porque regresión, obviamente uno podría no hacer lineal. un cambio de variable, pero eso corre el riesgo de pesar de manera muy inhomogénea los puntos. Y, no. Bueno, este también, pero te quedó bastante lindo, así que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, este tiene otros efectos. Voy a volver sobre eso. Sí, dale, va. ¿Ah? Una regresión no lineal estándar. Sí, una regresión no lineal totalmente estándar. ¿No? ¿Sí? Mínimos cuadrados, pero no sobre la base de una recta, sino de una función dada. En este caso, esta que puse aquí. ¿Sí? Bueno, entonces el problema es que, claramente, si acá
tengo 6 parámetros. Si yo tengo más compartimentos, voy a tener más parámetros. ¿Ah? Entonces, tengo un problema de sobreajuste probable. Entonces, para tratar de evitar ese problema o reducirlo, en lugar de considerar el modelo genérico lineal, nos concentramos en el modelo que usaron Lee y compañía, en el cual la matriz la matriz A no es genérica, sino es la matriz particular. Entonces acá reescribo las ecuaciones que les había puesto anteriormente, pero restringiéndome a la aproximación lineal en cual S reemplazo en todas las ecuaciones igual a 1. S tiene este valor, pero en realidad en la práctica, en las otras ecuaciones, lo reemplazo por 1. Y entonces tengo dos ecuaciones, que son las que escribo en la primera línea, que están desacopladas de las demás, que son las de susceptibles y las de removidos, que no feedbackean sobre las demás. En realidad tengo un problema de 3 ecuaciones diferenciales lineales acopladas. Entonces eso se resuelve muy fácil, diagonalizando, ¿verdad? Acá tengo las 3 ecuaciones, y podemos... estas 3 ecuaciones quedan desacopladas de las demás, y puedo diagonalizar la matriz y hallar los valores propios, y eso es bien fácil. Un valor propio, además resultan ser valores propios muy simples. Uno es simplemente menos gamma, donde gamma es el inverso del tiempo de infecciosidad, y lambda más y lambda menos tienen esta forma que está aquí, donde beta 0 es un parámetro que ahora les voy a decir en un momento, pero fíjense que hay una cosa que está muy interesante, que es que lambda 0 y lambda más y menos no dependen de todos los parámetros del modelo, que son una cantidad, porque tenemos beta, mu, sigma, gamma y alfa. En realidad solo depende de 3 de los parámetros. En realidad todos los otros están metidos dentro de beta 0. Y en particular, gamma y sigma podemos suponer que son parámetros que son relativamente estables en la epidemia, y que el que está cambiando con las medidas del ámbito social es beta 0. Entonces eso permite tener en realidad un único parámetro que uno tiene que ajustar. Y el gamma y sigma tratar de utilizar los datos de la literatura. Por otro lado, 2 de los exponenciales son estructuralmente, dos de los parámetros son siempre negativos en este modelo, y solo uno, que es el lambda más, puede llegar a ser positivo según el valor de beta 0. Entonces la solución tiene esta forma que les estoy poniendo acá, y las constantes que están adelante no son determinables, porque dependen de las condiciones iniciales que no conocemos. En realidad podríamos conocer una de ellas, pero en definitiva lo hace el fit por sí mismo, ¿no? Y beta 0, fíjense, es una combinación de todos los parámetros que está escrito acá, y es la única parte de los exponentes que depende de los parámetros que podemos llamar idiosincráticos, que dependen fuertemente de las condiciones de elemento social, que son beta y mu, y también en alguna medida alfa, porque alfa depende de nuestra calidad de testeo, es el que mide la fracción de individuos documentados, que eso depende de cuánto lo logremos documentar. ¿Bien? Y entonces beta depende fuertemente de las condiciones de elemento social, y voy a suponer que gamma y sigma no, pero como decía, eso es claramente cierto para sigma, pero incluso para gamma puede ser cuestionado. Quiero señalar que este exponente, ¿sí? ¿Hay una pregunta? No, seguí nomás. El lambda más tiene una interpretación, iba a decir física por deformación profesional, una interpretación clara en el desarrollo epidémico, es el que caracteriza, cuando lambda más es positivo, tenemos un crecimiento exponencial tendencial, es decir, esta exponencial, esta suma de exponenciales cuando esperemos suficiente tiempo, se va a transformar en una única exponencial que domina, y entonces el tiempo característico de esa exponencial es simplemente lo que normalmente en la prensa están llamando el tiempo de duplicación, va a ser logaritmo de 2 dividido el valor absoluto de lambda más. Cuando lambda más es negativo, también eso me da el tiempo característico, pero en lugar de ser un tiempo de duplicación, va a ser un tiempo de división a la mitad. ¿Bien? Este lambda más está íntimamente relacionado con el coeficiente, con el número reproductivo R, pero depende también de gamma. Lambda más es gamma por R menos 1. Lo que me caracteriza, es decir, si tuviéramos solo un compartimento, que está caracterizado por acá, en ese compartimento los individuos decrecen por gamma y crecen por R gamma, y eso me da el número reproductivo. Así que dar lambda más dado gamma es lo mismo que dar R. ¿Sí? No, que
no entiendo por qué haces aparecer el número reproductivo de un modelo CIR que no es el tuyo. O sea, para mí el parámetro crítico es ese lambda más que vos calculaste, y punto. No lo haría, no trataría de forzar que se parezca al R de nada, ¿no? No sé, me parece un poco forzado esa igualdad Bueno, de la última. esto es lo que esta relación es la que usan los epidemiólogos. Pero me parece una relación que no sirve para nada. Estoy de acuerdo con vos. Como voy a hablar en un ratito, me parece que no hay que hacer eso. Pero yo simplemente quiero establecer el vínculo con lo que llaman los epidemiólogos R, que es esto, ¿no? Por lo menos eso es lo que surge en mis conversaciones con Gonzalo Bello, ¿no? Sí, está claro. Está claro. Consideran O sea, el me exponente parece más que no hay que hacer el grande. vínculo. O sea, si vos tenés un modelo que no tiene un R tan sencillo, sino que el R sale de mirar los valores propios de esa matriz, bueno, ese es el R en algún sentido. Estoy de acuerdo, no me trate de convencer, es lo que voy a tratar de convencerlos a ustedes. A mí ya me convenciste. Pero yo simplemente quiero establecer un diálogo con otros números que aparecen en la literatura y por eso trato de hacer. Pero estoy de acuerdo que es mejor hablar de lambda más. Entonces, ahora, usando los datos de la literatura para gamma y sigma, puedo hacer el ajuste nuevamente. Y fíjense que ahora tengo solo, en lugar de 6 parámetros de ajuste, que son las amplitudes, y 3 exponentes, tengo solo 4 parámetros de ajuste, que son las amplitudes, y un exponente, que es lambda más, o por esa relación que les dije anteriormente, R. Y acá tengo un ajuste en varias semanas, y ven que el resultado es bueno, ajusta bien, con una bastante buena fiabilidad. Acá está hecho con una ventana grande, ¿no? Podemos también decir, bueno, soy más comilón y quiero ajustar no solo R, sino también gamma. ¿Tá? Y ahí, en realidad, veo que gamma no lo puedo. Es decir, el segundo exponente, les recuerdo que el primer exponente es lambda más, el segundo exponente acá es lambda 0, que no es otra cosa que menos gamma, pero el segundo exponente no se estima de manera robusta. Y de hecho, fíjense que acá, la curva izquierda es el ajuste, dejando los dos parámetros libres, pero fijando sigma, y acá es el mismo ajuste, pero restringiendo a gamma a ser menor que 0,25. Si yo le pido que gamma sea menor que 0,25, se pega a 0,25, el ajuste es de igual calidad, ¿sí? R cambia un poco, y de hecho si yo, por ejemplo, le pidiera que gamma fuera, como habíamos dicho antes, 0,185, también tengo un ajuste más o menos de la misma calidad, R cambia, pero lambda más no cambia. El que es fiable es el primer exponente. En cambio, R depende de los dos primeros exponentes, y la estimación, por lo tanto, tiene un error teórico que depende de nuestra confianza en el valor de gamma que tengamos, o dicho de otra manera, R depende de dos cosas, de cómo se está, del tiempo característico del epidemia, pero también del tiempo característico que demora un individuo, el número de días típico del cual un individuo está contagiando. Perdón, Nico, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuestionable, acá dije 5 semanas, pero en realidad es menos. Acá está esto no, sí está bien, 5 semanas. Nico, te están haciendo una pregunta a Alejandra, creo. ¿Perdón? Sí. Hola, Nico, perdón. Pregunta. Los ajustes te dan bien porque el recuadrado es grande, pero falta algo, porque los residuos de esos ajustes tienen un patrón sistemático. Empiezan todos por abajo, después suben todos por arriba, después bajan, después suben. Eso, sí, ahí exactamente. falta. ¿Qué? Exacto, estoy de acuerdo. Y fíjense que todo esto es muy cuestionable, porque estoy usando parámetros fijos durante un intervalo de tiempo largo, un intervalo en el cual pasaron cosas. Se tomaron medidas de aislamiento más fuertes, más leves. ¿Hola? No, eso, que para mí lo más ¿sí? Entonces voy a eso. Me voy a plantear, pero antes de ir a ese punto, que estoy de acuerdo con Alejandra, señalo otro tema, que es que en realidad lo que es fiable de este cálculo no es el cálculo de R, sino el cálculo del tiempo característico. Y bueno, todos estos ajustes anteriores los hizo Marcela con un código hecho en matemática, en el programa matemática, y esta es una gráfica que hizo Fiori, en el cual
usa otro criterio. Lo que hace es fija gamma y fija R. ¿Bien? Fija gamma, fija R y ajusta las amplitudes que está adelante. Entonces ahora es un ajuste lineal. Porque como función de los I, es simplemente un ajuste lineal el que hay que hacer. Y fíjense, la zona azul es la zona donde tiene un residuo, lo que está representando acá es el residuo, y fíjense que el residuo es más chico cuando el azul es más intenso. Y las curvas en las cuales tenemos igual calidad de datos, son curvas que se superponen bastante bien con las líneas blancas que corresponden a mantener lambda más fijo. Quiere decir que lo que es fiable en estos ajustes no es R o gamma por separado, sino solo el lambda más. Y sin embargo, también es una buena noticia, que quiere decir que si le erramos bastante en el gamma que le ponemos, la estimación de lambda más no es muy errada. ¿No? Así que el cálculo del tiempo característico es robusto, por más que el cálculo de cada uno de los parámetros por separado no lo es. Entonces, un poco atendiendo a lo que planteaba Alejandra, lo primero que hicimos es plantearnos qué pasa si hacemos ajustes por intervalos más cortos. Entonces acá están los ajustes de Marcela por intervalos de 3 semanas. Fíjense que esto mejora los ajustes un poco y además disminuye las sistemáticas que señalaba Alejandra, y además nos permite ver cómo evoluciona R o lambda más con el tiempo. ¿Ah? Entonces primero teníamos un número relativamente grande, el orden de R de 1,2, luego bajó a 0,74, etc. Oscila un poco y podemos... ¿no? Estos se parecen un poco a curvas suavizadas, como las que obtiene... Mordesky obtiene curvas del R día por día, nosotros no tenemos eso, pero si hiciéramos promedios temporales de intervalos de varias semanas de la de Mordesky, los números van a ser comparables con esto que estamos haciendo. Hasta acá viene lo que les decía de usar este modelo para ajustar a los datos y demás. Pero ahora voy a pasar a la segunda etapa de la charla, que es usar este modelo y los datos de movilidad de Google para tratar de estimar la evolución de la epidemia futura. Y lo que voy a hacer es una cosa muy, muy simple mind, y está todavía en estado borrador, pero quería someterlo al escarnio público, para capaz que así podemos mejorar un poco las estimaciones. Entonces fíjense, Google nos da para todo el Uruguay, o departamento por departamento, estos son datos para todo el Uruguay, pero capaz que convendría en lugar de hacer eso, usar los datos para Montevideo, por eso lo hicimos con todo el país. En rojo marqué la semana de turismo para darles una línea de referencia, y la movilidad Google la da clasificada en distintos tipos: recreación, comercio, parques, transporte, trabajo o residencial. ¿No? La movilidad, fíjense, hay 3 semanas, incluyendo la de turismo, que es bastante estable, salvo trabajo. Obviamente la gente trabajó menos en turismo, pero los otros indicadores son bastante estables esas 3 semanas, y luego progresivamente los indicadores de movilidad empiezan a aumentar. Hay una fuente de contaminación en la penúltima semana repertoriada acá. Los datos de Google van hasta el 9 de mayo, yo acá tengo incluido hasta el 8 de mayo. Esta semana está un poco contaminada por el 1 de mayo. Uno de los 5 días laborables no se trabajó, y eso hace que durante esta semana el indicador de movilidad de trabajo, que venía subiendo, bajó de nuevo y después volvió a subir. ¿Ah? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, dijimos, supongamos que el coeficiente de R, pongo fijo gamma, así que una vez que fijamos gamma, decir R es lo mismo que decir lambda más. ¿Ah? Simplemente ahí hay un problema de determinación, como les decía, pero una vez que nos ponemos de acuerdo en un valor de gamma, R queda fijo. Entonces, hago una regresión lineal entre R y un coeficiente de movilidad dado. ¿No? Y eso va a tener, pongo los puntos de la movilidad y el R que mido. ¿Y cómo hago para medir R? Bueno, lo que estoy haciendo es, a estos ajustes que hice de 3 semanas, se los asigno el R a la semana del medio. ¿Ah? Y eso tiene un problema sistemático complicado, al cual me voy a referir después, pero supongamos que aceptemos esa regla del juego, en cual este R que mido en el intervalo de 3 semanas, en realidad lo hago corresponder al R de la semana del medio de las 3. Y ajusto a la movilidad corriendo
una semana. Es decir, estoy suponiendo que la causa, es decir, el aumento de movilidad, precede de una semana lo que mido en R. Y entonces justo, y según el indicador de movilidad, me da cosas ligeramente distintas, ahora después les voy a dar exactamente. Esto está hecho para la movilidad de comercio, por ejemplo. Y entonces, esta gráfica la puse como ejemplo, tengo gráficas similares para cada indicador de Google, y quiero señalar varias cosas. Bueno, el ajuste no es muy bueno, es más o menos, primera cosa. Segunda cosa, hay un punto que es muy particular, que es el punto que se da en el primer intervalo de tiempo, cuando las medidas de movilidad habían sido, de medida de restricción de la movilidad, de las medidas de aislamiento social, habían sido leves. Todavía no se habían instalado plenamente. Entonces, ese punto es muy útil porque me da cómo es el R para situaciones de movilidad bastante menores que las demás. Si yo lo saco, fíjense que me cambia bastante la estimación de la pendiente, pero eso está claro que si yo tengo puntos todos muy acumulados, voy a tener una significación estadística menor. Pero por otro lado, este punto también es problemático por razones no estadísticas, sino razones sistemáticas, porque hay la caída de la tasa de contagio en Uruguay se debe a muchas causas diferentes. Una es la reducción de la movilidad. Pero voy a tratar de comenzarlos que no es la más importante. Básicamente se siguieron simultáneamente acá en Uruguay, como en todos los países, se siguieron 3 tipos de estrategias. La primera estrategia es la que podemos llamar higiénicas. Lavate las manos más, usar tapabocas, permanecer a 1,5 metros o 2 de distancia de los otros, etcétera, etcétera. Ese es el primer tipo de medidas que se toman. El segundo tipo de medidas son medidas de restricción de la movilidad focalizadas. Si tenés síntomas o positivo, estás en cuarentena. Ese tipo de movilidad focalizada no se ve en los indicadores de movilidad porque concierne un porcentaje de individuos muy chiquitito. La tercera tipo de medida es la restricción general de la movilidad para el conjunto de la población. Y eso es lo que mide Google, pero está claro que eso no explica toda la caída de R. Y fíjense que el R que uno esperaría con 100% de movilidad, tendría que ser algo del orden de 2,5 o 3, es lo que la gente medía en los países antes de que se tomaran medidas, pero si yo proyecto mi regla, no voy para nada a ese valor, sino un valor mucho más chico. Y eso es un indicador que buena parte de la caída no es producto de la caída de la movilidad, sino de las otras medidas. Le hace el aislamiento focalizado de las personas positivas o con síntomas y las medidas higiénicas. Es decir, el efecto mayor de la caída de la tasa de contagio no se debe a la reducción de la movilidad. ¿Te puedo hacer un comentario? ¿Sí? Porque digo, es bien conocido en regresión lineal, digamos, ¿Sí? el efecto de lo que se llaman los puntos de alto Ricardo, nivel. ¿podés repetir? Porque yo estoy con perdón, serios problemas. ¿Sí? Digo, es bien conocido en regresión lineal lo que se llama el efecto de los puntos de alto leverage. Es decir, si yo tengo muchos puntos cerquita de cero, suponete, y un punto muy grande, digamos, ese es el que determina en el fondo la pendiente. Totalmente de acuerdo. Ricardo, estoy totalmente de acuerdo, es lo que estoy diciendo. Es este punto el que está determinando buena parte de la gráfica, y eso es problemático, porque tengo un punto que tiene un error sistemático complicado, pero que por otro lado es el que tiene un peso muy importante en determinar la regresión lineal. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, simplemente yo les describo toda la situación. Hice el test de hacer las regresiones sacando los puntos del primer intervalo de tiempo. Y en muchos casos la significación estadística desaparece, ¿no? Los coeficientes de correlación dan muy mal, ¿no? Entonces, para que tengan idea, acá puse los resultados incluyendo esos puntos, lo cual genera unos errores sistemáticos, como les digo, que me preocupan un poco, pero los describo igual. Primero, esto sería el R que habría con 100% de movilidad, pero si mantuviéramos las otras medidas. Y fíjense que ese R sistemáticamente, para los distintos tipos de movilidad de Google, me dio bastante menor al 2,5 o al 3. Es decir, que el grueso del efecto que se ve acá no se debe a la movilidad, y A es la pendiente que nos dice cuánto ganamos
de coeficiente R, cuánto reducimos el coeficiente R, reduciendo 1% la movilidad. Y esto me da los coeficientes de correlación que, como ven, no son muy buenos, ¿no? Más o menos. Y todavía si sacara el punto del primer intervalo, empeora. Ahora, esta calidad de ajuste va mejorando con el tiempo, porque a medida que pasa el tiempo yo voy teniendo más datos de movilidad, porque la movilidad está yendo en aumento en Uruguay, y además tengo más datos de R. También puedo correlacionarlos, y por ejemplo, podría eliminar el primer punto y reemplazarlo con puntos recientes, que cosa que todavía no he hecho, pero que voy a hacer este fin de semana. Lo que me da un poco de tranquilidad de que este análisis que hicimos no está totalmente descabellado, es que otros colegas que sí entienden del tema, no como nosotros, han hecho lo mismo. En particular, la primera referencia que pongo acá es un preprint, que ya tiene un par de semanas, que de unos colegas israelíes que hicieron este mismo análisis para 100 países, incluyendo Uruguay, y todos los estados norteamericanos. Y lo hicieron para los datos de movilidad de Google y también para los datos de movilidad de Apple. Y les dan resultados consistentes con los que hago yo. Ellos se focalizan en la movilidad vinculada con trabajo, que consideran que es la más fiable. Fíjense que tengo un error grande ahí en la pendiente, pero me da 0,008, y a ellos los intervalos que le dan, variando los países, están entre 0,004 y 0,09, es decir, estamos en el ballpark de lo que estiman gente que hace las cosas seriamente. Segunda referencia, solo trataron el caso norteamericano, pero hicieron muchas otras cosas vinculadas con cómo usar esos datos para predicciones a futuro. Pero, digamos, en nuestro trabajo se parece más a la primera referencia, y da resultados totalmente consistentes. Bueno, usando esto podemos ahora extrapolar. Está claro que es un juego un poco arriesgado, porque todo esto está lleno de errores sistemáticos y estadísticos importantes, que seguramente vayan disminuyendo con el tiempo, porque vamos a ir teniendo más datos. Pero les digo lo que proyecta, entonces uso los últimos datos de Google, de movilidad hasta el 8 de mayo, y proyecto a lo que vendría a ser esta semana. Y me dan números que son estos que está publicando acá. O sea, es interesante que el R pronosticado por los distintos tipos de movilidad es consistente, por más que los parámetros se parecen, pero no son iguales. Una cosa vale la pena señalar, que la movilidad residencial, yo no la iba a usar, porque decía, bueno, esto es contraintuitivo, porque tiene que ir para el otro lado, pero Ernesto me hizo ver que en realidad eso sirve también, porque una correlación en sentido inverso también es una correlación, y entonces lo usé también y da números consistentes. Nico, hay gente que te quiere hacer un par de comentarios, preguntas. Bueno, entonces, para terminar, porque creo que ya estoy repasado de hora, no, estoy más o menos en tiempo, pero ya para ir terminando, bueno, tenemos varios problemas. El primer problema sistemático, estamos haciendo ese ajuste de 3 semanas. Entonces, nos pusimos a plantear qué pasa si ajustamos por intervalos de menos de 3 semanas. Bueno, en los ajustes, así como los hacía Marcela, tomando solo esas 2 semanas, por debajo de 3 semanas son inestables y dan más o menos cualquier cosa. Pero tenemos un sistema de ajuste mejor ahora que hemos implementado, que es un ajuste global, donde tenemos intervalos, por ejemplo, de 2 semanas, que les estoy mostrando acá, y imponemos, se puede ver que las soluciones son, aunque haya saltos de discontinuidad finita en las tasas de contagio, la solución para los individuos documentados es continua y derivada. Entonces eso nos impone que si imponemos parámetros fijos por intervalos de 2 semanas, imponemos la continuidad y la derivada segunda, tenemos entonces la capacidad de ajustar bien, y además tenemos, acá no está dado en términos de R, sino en términos del beta 0, pero es equivalente, la evolución en el tiempo, y fíjense que anda, el ajuste mejora, y además ya no tiene problemas de inestabilidad. Incluso podemos reducir a 1 semana, y el ajuste banca bien, y empieza a hacer el seguimiento, empieza a seguirle la cabeza a la curva, y acá hay un problema complicado,
es que yo no sé hasta qué punto le creo a los datos uruguayos con esta precisión. Por ejemplo, ustedes se pueden fijar, si miran los datos de una semana, tienen una estructura semanal. ¿No? Hay una estructura que se repite semanalmente de subidas y bajadas, y eso puede ser producto de que vemos que los lunes, hay más casos detectados que los fines de semana. Eso podría tener que ver con que hay registros que no se hacen el fin de semana y se terminan haciendo el lunes o el martes. Por ejemplo. También podría estar correlacionado con el nivel de actividad semanal, que los fines de semana, no sé. Pero en todo caso, hay una estructura que no sé si es genuina de la epidemia o que tiene que ver con la documentación de la epidemia. Entonces no sé si los datos semana por semana les creo. No, eso no lo sé. Y también podría suceder que esto fuera ruido, pero me parece que no, porque hay como una sistemática. Si eso fuera ruido, acá simplemente estamos sobreajustando. Pero bueno, en todo caso, esto nos permite tener datos de R semana por semana, sin tener que hacer ninguna suposición. Esto todavía no lo hemos empleado para correlacionarlo con Google, pero es fácil de hacer y lo vamos a hacer. Bueno, para ir terminando, puntos débiles. Bueno, el modelo obviamente tiene muchas limitaciones. La primera es que es un modelo de compartimento con todo lo que eso conlleva. Y tenemos dudas sobre algunos detalles del modelo en sí. Por ejemplo, habría que incluir algunos otros compartimentos, pero como ven, es muy difícil ya ajustar los parámetros de 3 exponenciales. Seguramente si agregamos compartimentos tendremos una cuarta exponencial y no, hace imposible determinar los parámetros fiablemente con los datos. Esos datos habría que extraerlos de otra información externa a la epidemia. Incluso los parámetros no ajustados al modelo nos generan algunas dudas, pero por suerte el lambda más parece ser robusto en relación con eso. Y bueno, después tenemos la intuición de que el tratamiento determinista que hacemos está bien. Y que la única componente estocástica importante está tenida en cuenta en el momento de ajustar. Cuando ajustamos, obviamente consideramos que el valor actual es la suma de lo que calculamos más un ruido, que está supuesto acá gaussiano y descorrelación entre los puntos. Sobre eso voy a venir en la conclusión. Pero sacando ese aspecto, el único aspecto probabilístico que hacemos es el momento de hacer los intervalos de confianza basados en el ajuste de mínimos cuadrados. Pero no tenemos un análisis estocástico de la evolución misma, y tenemos la intuición de que eso está bien, de que efectivamente la ecuación de determinista domina sobre los aspectos estocásticos, pero eso habría que testear. Bueno, ahora podemos tener intervalos más cortos, y eso lo vamos a utilizar para tratar de ajustar mejor las regresiones. Y por último, lo que quiero sí llamarle la atención es que estamos en régimen lineal. El apartamiento de ese a 1 es insignificante, es un 1 por 1000 de error, cuando casi todos los parámetros que tenemos 10 o 20% de error. Quiere decir que no tiene sentido hacer otra cosa que la aproximación lineal en esta etapa del epidemia. Eso es una enorme simplificación, porque en lugar de tener que hacer corridas, montecarlos y repetir las cosas para ajustar los parámetros, tenemos la solución explícita y ajustar es muy fácil. Lo que estamos empezando ahora, empezamos hace unos días, con unos colegas franceses y con Marcela, es tratar de tener en cuenta, analizar el modelo, mismo, pero no ya en la aproximación determinística, sino en la aproximación con una ecuación maestra, considerando números enteros de individuos y viendo las distribuciones de probabilidad a tiempo dado de estar en cada... es decir, vamos a tener una distribución de probabilidad que es función de 5 números enteros, que son el número de personas en cada uno de los compartimentos. Y lo interesante es que este ex doctorado mío, francés, yo tenía la conjetura de que el modelo estocástico, no ya el determinístico, en el régimen lineal, se resuelve exactamente, y él parece haberlo probado ayer, pero yo todavía no tuve tiempo de leer sus notas porque estaba preparando este seminario. Aparentemente podemos tomar en cuenta todos los aspectos estocásticos de manera exacta en este fenómeno, lo cual es interesante porque no es un fenómeno, no es un proceso gaussiano, es un proceso que tiene no gaussianidades. Sin embargo, aparentemente se puede resolver.
Lo que sí quiero señalar es que no es difícil ajustar los parámetros, como parecía al principio se entendía cómo era un ajuste, funciones de ajuste adecuadas a la epidemia. Yo creo que eso ya lo tenemos resuelto, y tenemos, creo, unas estimaciones robustas de los tiempos característicos de la epidemia. Bueno, lo de Google está en sus primeros pasos, y creo que tiene todavía muchas cosas para mejorar, y obviamente podríamos mejorar el modelo en sí, pero para eso realmente, insisto, necesitaríamos información que viniera desde afuera del proceso epidémico, porque no hay datos como para ajustar mucho más que estos parámetros que estamos ajustando. Bueno, eso es lo que les quería contar, y me gustaría ahora escuchar sus opiniones. Sepan disculpar que mi conexión no sé por qué está andando horrible, y puede suceder que me cueste entender las preguntas, capaz les pido que las repito. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, no sé, preguntas de la... Se agradece especialmente al expositor. Y sí, pasamos a las preguntas. Adelante. Yo tengo un comentario que me gustaría sugerirte respecto del... ¿Me escuchan? Te estoy escuchando, Ricardo. Respecto del ajuste lineal, digamos, ¿no? De ese punto de palanca, digamos, que pesa muchísimo, yo te sugeriría intentar hacer, digamos, una regresión no lineal robusta, que en el fondo lo que hace es darle bastante menos peso a ese punto de la derecha, ¿sí? Con lo cual, digamos, perdón, una regresión lineal robusta. Ricardo, te escucho entrecortado. Lo que te sugeriría es usar un método de regresión lineal robusto para que le dé menos peso a ese punto de la derecha. Menos peso a ese punto, yo estoy de acuerdo. A ver, no solo por razones estadísticas, sino también por razones... Ricardo, primero, no soy la persona adecuada para hacer ese análisis. Ustedes son mucho más idóneos para hacer esa tarea, pero bienvenida la idea. Yo te voy a contar lo que tenía pensado hacer yo. Dale. Primero, este punto no solo es problemático. ¿Ven el cursor? No. No, a ver. Pero sí, es el de la derecha. Ahora lo tenés muy arriba. Ahora sí. El punto no solo es problemático por razones estadísticas, que vos señalás, sino porque es un punto en el cual yo no tengo claro si los otros factores, léanse las medidas higiénicas o las medidas de aislamiento de los enfermos o por lo menos las personas que dieron positivas, si es posible pensar que estamos en la misma situación hoy que la que vivíamos en aquella semana. Entonces, por diversas razones, ese punto me parece cuestionable. Lo que yo tenía pensado hacer es sacarlo y reemplazarlo con los datos muy recientes, porque como la movilidad viene subiendo, fíjense, a ver si tengo acá la tabla. Fíjense el último dato de movilidad de Google. En el último dato de movilidad de Google, yo no alcancé todavía los valores que tenía en aquella semana, pero casi. ¿Se entiende? Sí. Entonces podría tener un dato, un resultado, un punto extra, ¿sí? Pero que no tiene los errores sistemáticos. Porque estamos en la situación, porque si bien tiene mucha más movilidad, las medidas de tapabocas y yo qué sé, están si se quiere, hasta más difundidas hoy que las semanas anteriores. Eso es lo que yo quería hacer. Eso no resuelve el problema estadístico, pero resuelve, por lo menos en parte, el sesgo sistemático. O lo otro que podríamos hacer es poner los dos puntos, ¿sí? Y eso reduce el peso de ese punto individual a la mitad, digamos. Sí, o directamente usar un estimador robusto que no lo desecha, pero le da mucho menos peso. Bien, Digo, hay eso mucho software me al tenés que respecto, enseñar, digamos. pero me imagino cómo se hace, pero hay que hacerlo. Hay una librería que tiene Yoai de regresión robusta, que es de dominio público.
que puedo intentar Ricardo, pasarte el link. Bien, Chichi me hizo la misma propuesta que vos hace unos días, de ponerle un factor. El tema es que ahí tengo... El tema es que eso me agrega, me saca un punto, pero me agrega un parámetro, que es qué peso le doy. ¿No? Nico, pero Ricardo lo que dice es que utilices un método ya diseñado, que es el método de regresión robusta, ¿no? Para regresión lineal, que se adapta a lo extraño del dato. Sí, pero Chichi, pero no hay que ponerle un parámetro a eso, o una función de robustez o algo hay que ponerle. Probablemente, sí. Claro. Pero dependerá mucho de lo que uno quiera al final. Es decir, si le pones, yo creo, robusto, le preguntas cuánto querés que te dé y lo ajustás. No es tan así. No es tan así, pero son 6 datos. 6 datos con un outlier, digamos, es imposible, ¿o no? No, el asunto es, digamos, vos tenés un parámetro, efectivamente, digamos, en la función que usás, si usás yo tomé el curso, de Tukey o cualquiera de esas, ¿sí? O la de Hoover. Tiene que ver con mi tesis eso. Yo tomé el curso contigo. Pero que en el fondo, digamos, hay parámetros más o menos estándar ya, ¿sí? Digo para... Bueno, porque el asunto es voy a estar que... en contacto con ustedes en los días siguientes y para implementar esto. Mandar referencias, ahí va Ricardo y intentamos. Si simplemente lo ignoraras, la pendiente cambia demasiado, ¿verdad? De modo que, digamos, ignorarlo es demasiado drástico, porque además es un dato, en definitiva. Pero no darle tanto peso, ese es el punto. Y ver qué es lo que daría como una alternativa a tus proyecciones, nada más. Sí. Que sería como una, Bien. yo que sé, worst case, en algún sentido. Sí. Estoy de acuerdo. Yo quería hacer un comentario general, que es una pregunta también, que lo ponía en el chat medio paradójicamente. La epidemia en Uruguay está decreciendo, digamos. Yo miro los valores todos los días y no los entiendo, pero bueno, ayer tuvimos 5 casos, antes de ayer tuvimos 2, en fin. Y la movilidad está aumentando. Entonces a mí eso me da correlación negativa. No, a mí no me da eso. Yo creo pero estamos de acuerdo que a mí me da R creciendo. No, pero Nico, a mí me da R creciendo, pero fíjate una cosa importante, Ernesto. Sí. Tu cálculo de R fluctúa día por día. No, es una porquería, estamos de acuerdo, yo de eso no hablo. No. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado cuando uno ve una curva que fluctúa día por día, de separar el ruido Yo, Nico, no estoy hablando de eso. Yo hago 2 preguntas. ¿La epidemia crece o decrece? Los infectados diarios. Mirá Maldonado también, Cacha. No, la epidemia, para mí, a ver, quiero decir una cosa. El número de casos no es una buena medida de la evolución de la epidemia. Lo que es una buena evolución de la epidemia es el R. Porque si vos tenés menos casos, tenés menos casos actuando, vas a tener menos casos nuevos. Dicho de otra manera. O sea, el R puede estar subiendo. Es decir, ustedes no reconocen... El R puede estar subiendo, y sin embargo tenés por ejemplo, voy a decirlo al revés. No, mirá esta curva. A mí, perdón, voy a hacer un comentario, perdonen. No hay que complicar lo que es fácil. Escucha, Ernesto. Pero la epidemia está decreciendo, eso es indiscutible, nadie entiende por qué. No, pero Ernesto, si vos tenés un R de 0,9, ¿sí? Si vos pasás de un R de 0,7 a un R de 0,9,
que es lo que a mí me da, y ahora un R de orden 1, ¿está? Pero ponele que vos arrancaste de un 0,7 y pasás de un 0,9. La epidemia te da, mientras R sea menor que 1, la epidemia está decreciendo por más que R crezca. Pero perdón, R es una Lo intelectualización. que está creciendo es R, no el número de... Yo no estoy hablando de los modelos. El cambio de no tendencia se produce cuando R supera 1. Mientras R sea menor que 1, la epidemia decrece. Yo estoy hablando de los datos, no de los modelos. Y digo una cosa que es demasiado sencilla y que no entendemos. La movilidad aumenta y los infectados decrecen. Eso tiene que dar correlación negativa. Pero hay un lag, ¿no? Entre que la movilidad aumenta y en cuánto está aumentando, y aparte las medidas podría ser que las medidas que se están tomando de higiene afecten muchísimo más que lo que afecta a la movilidad, que eso Nico no lo dijo tan enfáticamente, pero es una pregunta que... Pero por eso son efectos juntos, Cacha, no podés separar. Y ahí en algunas cosas que he estado mirando, no saqué referencias de eso, pero a veces se estiman que eso te puede bajar entre un 40, 50 o 60% la tasa de contagio. Entonces, me parece... No, fíjate que a mí la curva no me da anticorrelacionada, me da correlacionada. ¿Ah? A mí me da que si bien el número de casos está disminuyendo, la tasa en la cual decrecen está cada vez más lenta. Claro, es la derivada del asunto. Es el segundo orden. Es la derivada del logaritmo. Claro, por eso. Así que por más que la epidemia está decreciendo, mientras tengas un R menor que 1, la epidemia decrece, aunque R esté creciendo. Claro. ¿Estás de acuerdo? R puede ser una función monótona creciente, mientras no supera 1, el número de casos disminuye. Yo repito, no estoy hablando de R, estoy hablando de la movilidad versus la epidemia, y la epidemia en incidencia. Yo mismo cuando conversamos, Nico, hace un mes, no sé, te dije, sería bárbaro tener un proxy de movilidad para anticiparnos a la epidemia, eso es evidente. Lo que digo es que los datos mostraron ya... Pero el proxy es a ver, la movilidad es un proxy de la tasa de contagio. Mientras la tasa de contagio esté por debajo de cierto umbral, por más que esté creciendo la tasa de contagio, la epidemia decrece. La movilidad no es un proxy de la tasa de contagio. Falso. La movilidad de Google. Bueno, creo que en eso discrepamos. Mira, tenemos que esperar un año para darnos cuenta. No. Primero, si no me crees a mí, me parece lícito, porque yo estoy como señalé, lo que estoy presentando está lleno de errores de diverso tipo, tanto estadísticos como sistemáticos. ¿Podés creerle al artículo de estos israelíes, que estudiaron 100 países? Cacha, ¿por qué es falso para vos? ¿Porque la incidencia diaria es chica? No es chica, crece. Bueno, pero eso es irracional, Cacha. ¡Claro! Eso no me convence. Digo, bueno, errores, pero lo tuyo no me convence. Perdón, yo no entendí. Es lo que te dice Nico. Escucho entrecortado, no escuché el comentario de Cacha. No podemos confiar en esos datos. Bueno, está bien, digamos. Está bien. Ahí estoy de acuerdo. No, pará. Tampoco, los datos no son excelentes, estamos de acuerdo. En eso estuvimos viendo su reporte y en eso también estamos viendo los casos en CTI, que si bien tienen un retraso, muestran que ese decrecimiento que vimos hace un par de semanas es real, porque hay 7 casos en CTI, hubo un caso nuevo en 2 semanas más o menos que entró al CTI, y los fallecimientos que hubo fueron fallecimientos relativamente rápidos porque fueron en casas de salud y esas cosas, entonces eso hay que tener en cuenta, cuidado cómo se ve. Lo que dice Nico, que me parece que es súper importante, y ahí no veo capaz, Cacha, la falsedad, pero capaz podés decirlo, es que si vos tenés un R que es menor que 1, estás contagiando menos personas, va a decrecer. El tema es cómo crece ese R, o sea, te dice, estás contagiando un poquito más rápido, un poquito menos rápido, pero siempre que sea menor que 1, igual va a seguir decreciendo la cantidad. Tercera vez, no estoy hablando del R. No, ya sé que no estás hablando del R, pero... ¿Qué es la epidemia para vos, Cacha? Vos estás hablando de la epidemia. ¿Qué es la epidemia? Vamos a ser honestos, porque yo pienso que Nico en un momento dijo, entonces yo no le creo a los datos. Esto
Entonces yo creo que es equivocado no creerle a los datos y creerle a los modelos. Eso me parece que es un error metodológico, que no debemos cometer. Si queremos publicar artículos, publiquémoslo. Eso, y creo que el artículo, creo que el enfoque de Nico es sustantivo, digamos. Lo repito, me parece conceptual, me parece que está bueno y nos hace pensar. Pero yo digo que afuera hay cosas que son mucho más evidentes que... Lo que pasa acá también cada uno tiene funciones diferentes. A mí me invitaron al comité asesor, entonces yo dejé de ser matemático. ¿Ah? Y me puse a estudiar biología, epidemiología, todo lo que sea, y trato de entender lo que pasa. Y no de aplicar modelos bonitos. Entonces, yo calculé, en turismo, yo salí angustiado a ver cómo la gente estaba relajando las medidas, ¿no? No sé si a alguien más le pasó. Entonces me pregunté, bueno, ¿en cuánto tiempo vamos a ver el efecto de este aumento de movilidad? Yo calculé una semana, no lo vi. 10 días, no lo vi. 15 días, no lo vi. Un mes, no lo vi. Entonces no existe. Bueno, a ver, Cacha, ¿puedo contestarte la pregunta? Por supuesto. Mira, yo hice una primera estimación de este efecto que estaba mal, ¿no? Este fenómeno es un fenómeno en el que somos todos neófitos y que en el cual es muy fácil equivocarse. En esto me equivoqué. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hice inicialmente? Yo supuse que el R a 100% era el R previo a las medidas de aislamiento social que se veía en otros países, 2,5 o 3. Entonces eso me da un efecto de la movilidad muchísimo más grande que el que realmente sucede. El efecto real de la movilidad es un efecto que es aproximadamente la mitad o un tercio del que acabo de decir. Entonces, cuando yo hacía esa estimación, me daba que iba a empezar a aumentar el número de casos hace 2 semanas, ¿no? Y eso estuvo mal. De hecho, el número de casos siguió disminuyendo. ¿No? Afortunadamente, también pudimos ir mejorando el análisis de los datos y no hacer más la suposición de que con 100% de movilidad volvíamos a la situación sin ninguna medida. Y de hecho, vemos que buena parte de la caída del R no se debe a la movilidad, sino a las otras medidas. ¿Ah? Pero aún así, el aumento de la movilidad está generando un aumento de R. La gráfica es clara, Cacha. Vos decís, no le creamos a los modelos. No, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Hay que creerle a los datos. Pero estos números acá son para fitear los datos. Y los fitean bien, los fitean con 0,998 de coeficiente de correlación. Estos son los datos. Y los datos dan que cuando crece la movilidad, crece R. Nico, eso no quiere decir que crezca el número de infectados, porque mientras permanezcamos con un R menor que 1, aunque esté creciendo R, el número de documentados sigue disminuyendo. Cuando R supere 1, y a mí es la primera predicción, acá fíjense en esto, es la primera vez que me da 1. Hasta la semana pasada, con este nuevo cálculo, no con el que había hecho antes, con este nuevo cálculo, R me daba por debajo de 1. Me daba 0,9, 0,8, 0,95, todos los indicadores me dan por debajo de 1. Y ahora todos me dan por arriba de 1, salvo trabajo que me da 0,99. ¿Ah? Esto tiene mucho error estadístico que no está ni siquiera puesto acá. Fíjense que los parámetros tienen un error grande, de 10, 15, 20%. Y acá todavía ni siquiera lo calculé el error. Así que estos números tienen un error grande. No sé todavía cuánto es, pero es la primera vez que el valor central me da por arriba de 1 con este nuevo cálculo. Nico, es decir, que esto es coherente con que el número de infectados documentados está decreciendo. ¿Qué intervalo de tiempo pensamos? Sí, entiendo lo que decís. ¿Qué intervalo de tiempo pones entre movilidad y contagio o entre movilidad y contagio observado, quiero decir? El R que uso es el R observado. ¿Ah? El R observado que lo ajusto de los datos. ¿Ah? Ajusto el R a los datos. ¿Ah? Tengo un R acá, el R está sacado de los datos. Es un parámetro libre en el modelo que lo ajusto de los datos. No, y la movilidad la saco de Google. No, pero lo que yo te pregunté, Nico, es, nosotros vemos la infección del SINAE, le creemos o no, con un retraso de una semana. Claro.
La pregunta es, ¿qué parámetro pones ahí en tu modelo para correlacionar Google con... Bueno, eso es una buena semana. pregunta. Acá está puesto, una semana. El coeficiente de movilidad que pongo un día, lo correlaciono con el R de una semana más tarde. De hecho, probé qué pasa si funciona con 2 semanas. Y no, con 2 semanas no funciona, no tiene ninguna correlación. Está correlacionado con una semana. De hecho, ahora vamos a hacer una cosa que todavía no hicimos, que es hacer corrimientos variando de a un día. A ver con qué número de días es la mayor correlación, si es con 7 días, 8 días, 6 días, 9 días, eso todavía no lo sé. Sé que con 2 semanas no correlaciona bien y que con una semana correlaciona bien. Pero más que eso no sé. Está bien. Lo que sí sé es que los israelíes les da una semana. El corrimiento que imponen es una semana para todos los países. Gracias. Pregunta. Vale. Yo tengo también, pero lo hago después. La pregunta ahí, Nico, es, en ese ajuste que hiciste para el R proyectado, o sea, ¿le hiciste contra cada indicador por separado? ¿No trataste de hacer un modelo lineal con todos? ¿O entendí mal? Bueno, eso es una buena pregunta. No, lo hice cada uno por separado por la razón siguiente, que no sé cómo pesar cada uno. Y como esto está lleno de ruido, yo qué sé, no quiero agregar nuevos parámetros. Entonces, supuse cada uno por separado y vi qué daba, y si daban consistente me quedaba contento, y si no daban consistente lo consideraba de que no era fiable. Y bueno, me quedo ahora contento podrías que ir va a para pasar atrás, una ¿no? cosita. Ahora podrías hacer un modelo lineal y ver si te da consistente con eso que hallaste. Un modelo lineal Eso contra suponiendo todo. que tengo datos fiables, pero mirá los coefficientes de correlación que tenía ya de pique. Son re pobres. Entonces no sé si Bueno, tengo pero datos para precisamente poder ajustar si todo vos ese haces modelo un modelo lineal. lineal contra todo, podés lograr que solo pese lo importante, o sea, darle más bola a comercio Está bien, eso es y cierto. a trabajo. Ahora, ¿no? ¿qué dicen qué dicen en el paper de los israelíes? Que toman solo uno, toman solo trabajo. Dicen que no toman todos porque estas variables no son independientes entre sí, sino que en realidad están muy correlacionadas entre ellas. Entonces, Sí, pero no joden. modelo en que las tomás como independientes, en realidad puede ser artificial, porque en realidad cada una de ellas es una buena medida de la otra. Ok, habría que... ¿Se Bueno, entiende? pero ahí es donde tenés que mirar a ver cuán horrible te queda la matriz del modelo lineal. Pero aparte tenés como muy pocos datos para... Sí, estoy de acuerdo, pero me parece que vale la pena probarlo. Hice la misma pregunta también, pero ni se la sugería a Nico por eso mismo, porque como al ser por semanas todavía son relativamente pocos puntos comparado con la cantidad de variables que hay, entonces si encima hay dependencias... Se podría hacer un modelo lineal general. No lo he hecho porque me parece que con estos datos, que no hay que pedirle a estos pobres datos más de lo que pueden dar. Pero... Totalmente de acuerdo. Tengo otra pregunta, Nico. Cuando te referís a tránsito, ¿te referís a tránsito público, a ómnibus o...? Sí, sí. En realidad, creo que lo que mide Google no solo son ómnibus, sino también paradas. Ajá. ¿Cómo pero hacen? no tránsito en automóvil, digamos, en tránsito público, en transporte No, público. creo que no, pero no lo tengo claro. Creo que solo se refiere a espacios de transporte, no al hecho que te estés moviendo, sino que estés en un espacio donde se produce el transporte, ya sea arriba del metro. No, arriba del metro no, porque eso no sé si en qué medida lo ve Google, pero si es que estás en una parada o en una estación de metro o en Montevideo, en una estación de una parada de ómnibus o arriba del ómnibus. Ajá. Me dijo Valiosian que Google sabe eso, sabe que efectivamente estás arriba de un ómnibus. ¿Ah? Sí, sabes. O en una parada de ómnibus, que eso lo tienen documentado. Pero son lugares asociados con el transporte, no en un auto individual. Porque me extraña que tenga menos peso que recreación. En el R proyectado. ¿Menos peso? No, esto es... R proyectado más chico en tránsito que en recreación. Bueno, primero mirá las barras de error, ¿eh? Sí. Segundo, la recreación incluye, por ejemplo, ir al restaurante o al cine.
No tengo claro. No tengo claro si vos estando sentado en el cine no estás contagiando mucho más. No sé, no lo sé. En todo caso, está claro que cada uno de estos datos por separado yo no lo tomaría de manera muy fiable, ¿eh? Son unos poquitos puntos por los que trato de hacer pasar una recta. Para mí lo que me empieza a dar una cierta convicción de lo que está pasando es el paquete entero, que es consistente. Pero cada uno por separado yo estoy de acuerdo que es dudoso. Pero está claro que la barra de error son grandes, ¿no? Fíjate que en recreación es un 30%, un 33% de la barra de error. En tránsito todavía más grande en la pendiente. A ver, había gente que quiere preguntar, vamos a ordenarnos, capaz si quieren levanten la mano. Está Maine, ahí está Andrés, y Marcelo Fiori quiso también en algún momento intervenir, así que vamos en ese orden. Maine, Andrés, Marce, y después si quieren levántenme y voy guardando, escribiendo. ¿Pues yo? Dale. Hablando de complicar con parámetros, me surgió una duda sobre uno de los parámetros, entonces es como que tengo una dicotomía que es como que me dice, no, Maine, no tiene sentido tomar esto en cuenta, pero igual lo quiero preguntar a ver si eventualmente se podría hacer. Que es hablando de... No, Maine, te escucho muy entrecortada. ¿Puedes repetir? Por ahora dije boludeces. La pregunta es, si, ¿viste cuando hablas del gamma, que es el tiempo medio de infecciosidad? La voy tratando de hacer lento. El tiempo, que ahí hablamos de que están los tiempos biológicos por un lado y los tiempos epidemiológicos por el otro, pensando en que la gente cuando desarrolla síntomas se guarda, entonces eso te achicaría el tiempo de infecciosidad más que nada a la etapa presintomática. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Los tiempos de infecciosidad yo creo que se acortan en la etapa, sobre todo, post-sintomática, debido a razones sociales, claro, digamos, porque... Exacto, por eso, se te achica el tiempo. Cuando estás asintomático, el hecho de que haya medidas de aislamiento, lo que sea, no se aplica. Es cuando empezás a tener síntomas que tratás de encerrarte en tu casa o directamente terminás en el hospital y por eso contagias mucho menos. ¿Es esa tu pregunta? No, exacto. Eso era lo que yo entendía de lo que vos decías. Lo que me hace ahora es la pregunta a los asintomáticos, que justamente se acorta pensando en los sintomáticos porque infectás en la etapa presintomática y cuando empezás a tener síntomas o te guardás o te hospitalizás, entonces acortás el tiempo de infección por haber dejado de contactarte. Mi pregunta va un poco hacia el lado de los asintomáticos, porque los asintomáticos no tienen esa diferencia, pero por otro lado lo que decías, suponen que infectan menos, pero estarían más tiempo infectando. Entonces, si tendría como sentido separar eso, si lo podrías tomar en cuenta o no, si tendría sentido. Pero por otro lado también vi que en realidad en teoría, perdón, termino como toda la idea y me contestás todo de una. Leyendo el finde y mirando en teoría los separaban como por porcentajes los tipos de contagio, decía que los asintomáticos, o sea que un 5% de los contagios vendrían de los asintomáticos. Entonces, mi preocupación va en el tema de que estamos como un pila de tiempo preocupándonos por los contagios que podrían hacer los asintomáticos, porque esos no los detectamos. Entonces, si de alguna manera eso lo podrías tener en cuenta, en que serían siempre indocumentados dentro del modelo, pero sí tendría sentido como tomar ese tiempo de infecciosidad más largo o no. No sé si, pregunté como muchísimas cosas. Un buen punto. Una de las cosas que a mí me molesta del modelo es que tiene algunas cosas que son relativamente arbitrarias. Por eso, al principio traté de hacer cosas relativamente modelo independientes, sin usar estas ecuaciones precisas, sino simplemente suponiendo que estamos en ecuaciones lineales genéricas, que fue este análisis inicial que presenté. Pero el modelo, fíjense, usa la misma tasa, el mismo tiempo característico de infecciosidad para los documentados que para los no documentados. Y yo creo que tenés razón que eso es una mala idea, que habría que poner tiempos diferentes en uno y otro caso, porque probablemente son bastante diferentes, más en una situación de aislamiento social. Creo que eso es un problema muy serio. Ahora, por otro lado, lo que me decía Gonzalo Bello es que si bien las razones sociales tienden a acortar el tiempo
de infecciosidad en los documentados, se sospecha, pero hay barras de error muy grandes, que los no documentados, que en su mayoría, no todos, pero muchos son asintomáticos, que los asintomáticos tienen tiempos de infecciosidad también biológicamente un poco más cortos. Eso compensaría un efecto con el otro. Pero para mí habría que poner los dos parámetros como independientes probablemente. Y no sé si hay una buena estimación, por lo que entiendo no hay una buena estimación en la literatura de cómo son esos tiempos, y menos si los diferencias. Pero sí, sería una buena idea diferenciarlos. ¿Eso responde a tu pregunta, Maine? Sí, gracias, Nico. Bueno, venía Andrés. Sí, en realidad complementando lo de Maine, en parte eso está, o sea, si bien el gamma es el mismo para los dos, en parte se compensa porque tiene el factor mu el que contagian menos. Entonces, hay un parámetro que hace que los asintomáticos contagien distinto que los sintomáticos. Lo puso en el feedback en lugar de en el tiempo de permanencia, pero te permite distinguir un poco. ¿Sí? Es verdad, Sí, es verdad. ojo que contagian menos, pero eso sí lo toma en cuenta. Menos o más sale del ajuste, porque el mu sale del ajuste. Entonces, o podría salir de. Contagian menos por carga viral, pero es más tiempo. Entonces, supongo que el 50% de ese sale como de la combinación de las dos cosas. Tenés menos carga viral, estás más tiempo infectando. Me perdí qué alfa habías usado ahí, Nico, para separar los detectados de los no detectados. No usé ningún alfa, porque a mí solo me aparece una combinación de datos, que es este beta 0. Entonces solo ajusto beta 0, es decir, todo lo que es dependiente de la situación lo meto en un solo parámetro. Y eso es una buena noticia porque no dependo de todos los parámetros por separado. Claro, sí, en el fondo te aparece la combinación convexa de beta y mu beta, que está buenísima, como ecuación está buenísima. La combinación convexa esa de beta y mu beta es en el fondo qué proporción de gente tenés detectada y no detectada, más o menos. Y cómo te netea, si querés, o sea, te deja una tasa de contagio neta en el resultado. O sea que está así, está bien. Claro, exacto. Después, tenía una pregunta un poquito más técnica o matemática del tema de la ecuación diferencial estocástica, o del modelo estocástico que decías al final, que estaban estudiando. Sí. ¿Cómo lo están encarando eso? Porque, o sea, se puede... Hola, hola. Hola, sí, ¿estás ahí? ¿Podés comentar un poco más no de escucho eso, nada. la ecuación diferencial estocástica? Pero ¿podés repetir? Porque realmente estoy escuchando muy mal. ¿Podés repetir? Si podés comentar un poco sobre la parte de la ecuación diferencial estocástica que comentaste en las conclusiones, al final. Sí. Decime. No sé si entendió, Pau. Nico, ¿estás ahí? Estoy, pero no escucho nada. Escribilo, Escucho Andrés, por instantes, es como por tramos. Es como, escucho y se corta. Andrés, escribilo Escribo en el chat. Pero si me escuchás, Nico, si podés comentar algo más del modelo estocástico que están mirando ahora. Eso puedo comentar. No, eso no es una ecuación diferencial estocástica lo que estamos haciendo, y no es una ecuación maestra. Es una distribución de probabilidad que depende del tiempo y del número de individuos en cada uno de los compartimentos. ¿Ah? En realidad, en la aproximación lineal basta con dar el número de individuos expuestos, infectados documentados e infectados no documentados. ¿No? Entonces, en realidad, esa distribución de probabilidad depende del tiempo, obviamente, y tenés una ecuación extra que la caracteriza con tasas de pasaje de una situación a otra. Y esa ecuación, normalmente esas ecuaciones no se pueden resolver, son complicadas, no se pueden resolver analíticamente, pero en este caso, este ex estudiante mío calculó la función característica asociada con esa distribución de probabilidad y dice que tiene una ecuación que sabe resolverla y la resuelve analíticamente. Yo suponía que era así porque como el problema determinístico era muy simple, supuse que capaz que el problema estocástico también lo era, y
efectivamente sucede. Pero eso todavía, como te digo, no pongo las manos en la masa, las manos en el fuego porque todavía no puse las manos en la masa, justamente. Me mandó las notas ayer y yo estaba preparando esto y todavía no las leí. Pero bueno, es un tipo fiable. En general, cuando escribe algo, lo escribe mal, pero el contenido está bien. Nico, nomás, un camino del medio ahí es ir por el lado de las difusiones, o sea, ecuaciones diferenciales estocásticas. Es decir, yo lo que entiendo es que vos estás haciendo una especie de ecuación de Kolmogorov, de cómo evoluciona la densidad de probabilidad siguiendo las tasas de transición. Digo, se puede ir por el lado, dado que estás haciendo una aproximación de campo medio, el siguiente paso, digo, todos lo saben acá, es hacer una aproximación tipo está claro. De hecho, de esta ecuación, de estas ecuaciones maestras se pueden deducir en algunos casos ecuaciones tipo Langevin no lineal. En este caso sería una ecuación Langevin lineal, pero en este caso tiene un ruido multiplicativo. El ruido va a depender de la señal, ¿no? Exacto, porque va a depender obviamente, de la potencia del ruido, si querés. O sea, claro, porque este sistema tiene lo que se llama un estado absorbente. Si no hay infectados, no hay fluctuaciones tampoco. No, es todo proporcional al I, básicamente. Es todo, o sea, las desviaciones estándar de los ruidos, todo te queda proporcional al I. Yo estuve haciendo algunas cuentas parecidas a las tuyas. Exacto. Entonces, ahí seguramente vamos a poder deducir también una ecuación diferencial estocástica, donde la varianza del ruido va a depender de la señal. Pero inmediatamente, sí. Yo ya por ahora no es eso lo que hicimos. Si querés la discutimos después. Yo tengo una ecuación diferencial estocástica para esto razonable. Si querés después la charlamos. Sí. Bueno, bárbaro. Una observación, si el sigma fuera constante, entonces es un Orten-Uhlenbeck explosivo, simplemente porque es una ecuación, una ecuación diferencial con el sigma constante, es un proceso gaussiano y el proceso gaussiano se determina, pero es explosivo porque explosivo salvo que haya una compensación de los exponentes que haga que efectivamente haya una medida invariante. Entonces, es un estudio muy lindo, pero como decía Ernesto. Rebotando contra cero de alguna manera, Chichi. Sí. Para el caso de R, por decirlo de manera negativo, te va a quedar rebotando contra cero. Si todos los valores propios, pero bueno, está. Digo, o sea. Ahí podría haber una medida invariante. Cuando tenga eso, obviamente lo voy a someter a los probabilistas para ver si está bien o no. ¿Está? Pero bueno, eso será la semana que viene. Tengo a Fiori, a Ricardo en cola y Maine también de vuelta, pero son 12 y 10, diría, de ir redondeando, digamos. Sí, no, yo tenía un comentario cortito, nada más que cuando Andrés hizo la pregunta, que si incluís a los 6 tipos de movilidad, tenés 6 datos, ajustás perfecto. Encontrás los coeficientes para que te pase por todos los puntos. Capaz que con un poco más de datos sí se puede. Pero igual, yo estuve jugando ayer un ratito anoche, intentando llegar como para mandarle algo a Nico para ver si se podía decir algo más, y no llegué. Pero si haces tipo algo PSA de los datos de movilidad, 2 componentes te explican más del 95% de la movilidad. O sea, esos 6, es lo que decía Nicolás, obviamente no son completamente independientes, pero básicamente tiene dimensión 2. Entonces, capaz que pasar de ajustar a uno, ajustar a algunos 2 o alguna combinación de 2, puede dar un poco de ganancia ahí, sin aumentar tanto la cantidad de parámetros. Eso nada más. Deben de ser trabajo y hogar. Bueno, bárbaro. Eso Marcelo, después me contás eso en detalle. Sí. ¿Y cuáles son, Marcelo, los 2? No, yo lo que hice fue hacer PSA y entonces mirás la varianza y entonces con 2 coeficientes te explica el 96% de los datos. Pero ¿cuáles son? No me fijé cómo eran los coeficientes. No, pero a qué columnas corresponden? No me fijé. O sea, no es columnas porque es la combinación. Es la combinación. Es la componente. Las 2 combinaciones lineales. Sí. Pero trabajo y hogar tienen que estar correlacionados negativos y deben. Me fijo y te lo mando de tarde, ¿cacha? Porque no lo pude hacer. No, yo igual no estoy haciendo eso, así que no te preocupes. Bueno, nos queda Ricardo y Maine, que dice que después lo discutimos igual, así que sería Ricardo. ¿Ricardo?
Se fue. Ahora estoy. ¿Me Ah. escuchan? Dale. Sí. Sí, quería hacer un comentario sobre los asintomáticos. Ya están los Dale. primeros resultados de la encuesta aleatoria que han hecho en España. Da algunas cosas curiosas. Digo, por un lado, digamos, da que, digamos, el porcentaje de infectados es un poquitito menor que el 5%. O sea que estamos muy lejos de la inmunidad, que se pensaba que los valores eran más grandes. Digo, esto lo han, digamos, les parece muy razonable porque hicieron, digamos, tienen otro dato más confiable que es ver, digamos, el porcentaje de infecciones entre los médicos que están trabajando, que les daba el 10 y algo, o sea que de alguna manera eso era una cota superior. Pero el asunto adicional es que con ese 5% daría que los infectados son 2.150.000, que es más o menos 10 veces más, un poco más de 10 veces más que los 230.000 detectados. Y eso tiene que ver, digamos, con lo que planteaba Ernesto de los datos, ¿sí? En principio, aparentemente, lo que les dio en España es que hay más de 10 veces cantidad de infectados que los reportados. Okay. Digo, les puedo mandar si quieren la referencia, incluso está en la prensa. Ricardo, ¿podríamos conseguir alguien que hable en el seminario sobre eso? Juan o no sé, algún amigo. Puedo intentar, digamos, al final, digamos, lo que lo han llevado a cabo son la gente de la Carlos III. Sí, yo eso me enteré, sí. Pero tengo amigos ahí que les puedo preguntar a ver si alguien da una charla sobre eso. Digamos, no es que han hecho los 60.000 casos ya, sino que van haciendo en etapas. Creo que llevan varios miles, del orden de 4, y están planteándolo, terminarlo, no sé por qué tan lento, en casi 60 días. Pero con eso, incluso tienen por región, digamos, ¿no? Están abriendo por región los datos, y hay regiones, digamos, con el 1% y otras con el 10-12%, las que tienen más. Pero ya te digo, no es con el tamaño de la muestra no es un super dato, pero que es bastante coherente. Pero las dos cosas son preocupantes en el sentido de que si están tan lejos de la inmunidad, ¿qué va a pasar? Hay que esperar la vacuna. Y no hay otra. No sé, digo, ya ves lo que pasó en Chile ahora de una semana para la otra. Terrible. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. Nico, No, muchas gracias a ti. Y excelente Gracias, trabajo. Nico. Gente, Abrazo. ¿tenemos más expositores? ¿Tenemos? Pará, ¿puedo decir una última cosita así rapidito sobre lo que comentó Ricardo? Obvio. Sí, claro. Que demoré porque estaba mirando a ver si encontraba las estimaciones de subreporte en España, pero que es bastante coherente lo que encontraron con lo que dice Ricardo, porque mirando las estimaciones del CEMID, que lo hacen a partir de la cantidad de muertes, anda en el entorno del 15-20% el reporte de casos. Entonces, si haciendo así como grandes números, si asumieras un 20% de reportados de los casos sintomáticos, multiplicás por 5, y si asumís los asintomáticos que son más o menos, claro, un 50%, multiplicás por 2 y llegás a ese 10, o capaz que un poquito más incluso, pensando que pueden estar en un 15% de su reporte. Solo para decir que está bueno porque los modelos, o sea, la estadística se condice bastante con lo que da el modelo de subreporte, entonces nada, me parece que está bueno. Era a modo de reflexión nada más. Gracias.
Cacha, ibas a decir algo. No, yo estaba buscando expositores. Sí, tenemos el viernes que viene Alejandra,